Buenas noches, profesor Dexter Aranda. El grupo integrado por las compañeras Carmen Flores, Arelis Pitín, Esther Rivera y mi persona, Manuel Urriola, estaremos desarrollando el taller colaborativo denominado Atención a la Diversidad. Debemos aprender a vivir juntos como hermanos o perecemos juntos como necios. Martin Luther King Jr. Para iniciar a hablar sobre el concepto de diversidad, nos debemos situar y tomar en consideración diversos indicadores asociados entre sí y que de manera directa corresponden a características propias del ser humano, es decir, corresponden a condiciones inherentes. Ejemplo de ello, el origen familiar, social, cultural o sexual, entre otros, que son factores en nuestra actualidad cada vez más influyentes y que requieren de la atención por parte de entidades educativas que sean capaces de matizar el conocimiento de manera diferencial en base a estos factores. Es así que cada entidad educativa juega un papel preponderante en el desarrollo integral del alumnado, involucrando al personal docente, administrativo, obviamente a los estudiantes, a los padres de familia, es decir, a la comunidad educativa en general, convirtiendo entonces a una escuela con toma de decisiones y estrategias para convertirse en una escuela para todos. Lo mencionado anteriormente, en base a la atención a la diversidad, esta considera que no haya exclusión de ningún alumno, sean cuales fueren sus características como persona o condición educativa. Centrándose este término o este concepto en que todos los alumnos reciban una educación de calidad atendiendo las necesidades educativas individuales. En este trabajo desarrollaremos de manera más detallada lo que abarca la atención a la diversidad en los centros educativos. Expondremos con mayor amplitud aquellos conceptos involucrados y que se expondrán de forma específica temas relacionados con necesidades educativas específicas. De igual forma, plasmaremos conclusiones y recomendaciones que, como futuros docentes, debemos tener presentes al momento de educar en base a esa pluralidad que conlleva educar en y para la diversidad. A continuación, la compañera Carmen estará profundizando en el tema de diversidad. Atención a la diversidad. Es un principio que debe regir en toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. El sistema educativo debe procurar medidas flexibles que se adecuen a las diferencias individuales y ritmo de maduración de cada uno de los alumnos. Es importante tener en cuenta que todas las personas son diferentes y como tal deben ser valorados y aceptados. La atención a la diversidad en el aula permitirá que el alumno desarrolle su autoestima y se acepte tal como es. Manejar la diversidad en el aula es un reto para el docente, ya que ellos son los encargados de lograr la inclusión de todos los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el ámbito educativo se tienen en cuenta las necesidades de cada alumno en cuanto a su forma de aprendizaje, desarrollo de habilidades, así como las limitaciones tanto físicas o mentales que pudiese tener. La escuela tiene una clara función educativa y social. Debe ser favorecedora del desarrollo integral de todos sus integrantes. Es por ello que debe ser abierta a la diversidad, dando respuesta a las demandas sociales y siendo un instrumento de compensación social.
La concepción de escuela abierta parte de la idea de que todos los alumnos tienen unas determinadas necesidades educativas a lo largo de su escolaridad y que precisan de distintas etapas de enseñanzas, diferentes ayudas pedagógicas, y otros necesitan ayuda menos comunes y habituales destinadas a favorecer su compensación social y personal. Estos son denominados por la LOE como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, ya que requieren una atención especial que el resto de sus compañeros. Ley Orgánica de Educación. La Ley Orgánica de Educación del 3 de mayo de 2006 reconoce la atención a la diversidad como principio fundamental de toda enseñanza básica, estableciendo la necesidad de promover una mayor equidad e igualdad de todo el alumnado con el fin de dotar de una mayor cohesión e integración. La atención a la diversidad es uno de los pilares en los que se apoya la garantía de una educación para todos, la cual es respaldada por la Ley Orgánica de Educación. Para entender la atención a la diversidad existen principios fundamentales de la LOE y ellos son: 1. Educación de calidad. Este principio busca una educación de calidad de todos los ciudadanos de ambos sexos en todos los niveles del sistema educativo, mejorando el nivel educativo de todo el alumnado y conciliando la educación en la calidad con equidad en su reparto. Es decir, prestando ayuda tanto a los alumnos que lo requieran como a los centros en los que se escolaricen. 2. El esfuerzo compartido. Se llevará a cabo mediante la colaboración conjunta de la comunidad escolar. Los alumnos, que son el principio fundamental del esfuerzo del estudiante, la familia, con la colaboración del trabajo diario de sus hijos y con los centros, profesorado, la construcción de entornos de aprendizaje ricos, motivadores y exigentes, los centros con el apoyo al profesorado y escolarización equitativa del alumno, la administración proporcionando recursos y reclamando compromiso y esfuerzo, y la sociedad apoyando y creando un entorno favorable a la formación personal a lo largo de toda la vida. Y 3. Los objetivos educativos de la Unión Europea. Es el compromiso de convergencia con Europa según lo estipulado en la Agenda Lisboa 2000. Esto se traduce en mejora de calidad de los sistemas de educación y formación, mejora del acceso a la educación y mejora de la flexibilidad del sistema educativo. Esto nos permite entender que se debe garantizar una educación de calidad para todos, contar con el esfuerzo compartido de toda la comunidad y cumplir los objetivos marcados en la Unión Europea. Son los principios básicos de la ley que dan origen a un nuevo enfoque de los fines de educación. En la misma línea se destaca un principio básico de esta ley, que es la equidad en la educación. Como se observa en la imagen, la equidad en la educación dedica su desarrollo a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, destacando 3 ideas básicas: la dotación de recursos a los centros y a las familias, la creación de programas específicos y la flexibilización de cada una de las etapas del sistema educativo. Esto nos hace entender que desde la escuela se debe tratar la diversidad de los alumnos como un principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos, sin olvidar la compensación de las desigualdades a través de programas específicos desarrollados en centros docentes escolares o en zonas geográficas donde resulte necesaria una intervención educativa compensatoria. De forma general, podemos entender la atención a la diversidad como el conjunto de acciones educativas que en sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades temporales o permanentes de todo el alumnado del centro, y entre ellos a los que requieren una actuación específica derivada de factores personales o sociales
relacionadas con situaciones de desventaja sociocultural. Dicho todo lo anterior por mi compañera, yo les voy a hablar un poco más acerca de aquellos conceptos que son muy necesarios a la hora de entender la diversidad. Primero que todo, ¿qué se espera con esto? ¿Qué se logra con entender cuáles son los tipos de condiciones especiales? ¿A qué tipo pertenece un estudiante? ¿Cuáles son, por ejemplo, esas soluciones que se buscan? Se logra básicamente que el estudiante, tanto como el padre de familia, tengan información crucial para que puedan enfrentar ese tipo de reto de una manera positiva, que no estigmaticen la condición especial por falta de información, por falta de aceptación. Entonces se hace mucho más fácil cuando se logra esto en conjunto. Entonces, ¿qué son las necesidades educativas especiales? Son aquellas dificultades que maneja el estudiante con respecto al resto de sus compañeros. Entonces, si vemos que hay un alto grado de complejidad, esto no es porque si yo me lo imagino, el estudiante tiene algún tipo de necesidad especial. Esto se logra, se diagnostica a través de la supervisión en el estudiante, ver de qué manera tiene un progreso adecuado, cuáles son sus limitaciones y hacer entonces una comparación acerca de parámetros que pueden reflejar si tienen algún tipo de condición especial. Entonces hay varios tipos de necesidades especiales educativas. Vamos a mencionar trastorno de desarrollo, discapacidad visual, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, trastornos de la comunicación, discapacidad física, trastorno de espectro autista, trastornos graves de conducta, trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad. Normalmente, los estudiantes que tienen algún tipo de necesidad especial educativa, ellos asisten a los centros educativos normal, común y corriente. Sin embargo, aquellos que presentan algún tipo de complejidad más aguda, ellos van a centros educativos especiales. Dicho todo lo anterior, el estudiante necesita un apoyo, necesita estrategias, necesita de una manera adecuada y ajustada para poder comprender los procesos de enseñanza. A ese tipo de procesos se les llama adecuaciones curriculares. O sea, las adecuaciones curriculares vienen siendo ese empujón para el estudiante con ese tipo de necesidad, ese tipo de condiciones especiales, para que puedan dar un resultado y puedan aportar el día de mañana a la sociedad. Entonces hay varios tipos de ajustes curriculares. Primero tenemos la adecuación de acceso al currículo, que es todo ese apoyo en cuanto a la comunicación, los recursos, los materiales que se les da al estudiante con ese tipo de condición para que logre todos los objetivos trazados. Tenemos entonces el tipo de adaptación curricular significativa y la no significativa. La significativa es aquella donde va a reemplazarse desde la programación hasta algunos criterios de manera que se puedan reducir el contenido que se le va a presentar al estudiante. Y las no significativas, que vienen siendo aquellas modificaciones que se realizan distintos elementos para que el estudiante tenga una enseñanza individualizada, de manera que se pueda lograr con todo lo que se ha planteado en el currículo, pero atendiendo cada una de las necesidades que tienen los estudiantes. Los estudiantes con necesidades especiales educativas necesitan que se les atienda en todos sus aspectos. Y uno de ellos, que es muy importante, es la educación física. Entonces, si hay un estudiante con algún tipo de limitación corporal, por ejemplo, entonces estamos hablando de que cómo se puede insertar dentro o incluir dentro de las actividades de los otros estudiantes. Entonces, la educación física adaptada es una solución para esa condición, que es donde el profesor de dicha disciplina entonces va a adecuar al estudiante con necesidades especiales a lo que puede hacer y bajo los recursos que puede utilizar. Entonces, normalmente nosotros podemos ver que los estudiantes con necesidades educativas especiales tienen algún tipo de deficiencia. Entonces, esa deficiencia
suele ser psicológica, fisiológica, anatómica, y no responden de igual manera que algún estudiante que sí logra poder completar los criterios. Algunos tipos de dificultades específicas de aprendizaje podemos ver que es la discalculia, la disgrafía, la dislexia. Podemos ver también dificultad en el retraso del lenguaje, en la capacidad intelectual límite. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es la restricción o ausencia de una deficiencia, ¿okay?, que impide que el estudiante logre hacer algún tipo de actividad considerada y dentro del margen de lo que se le llama normal. La minusvalía viene siendo esa situación en desventaja que presenta el estudiante producto de algún tipo de deficiencia o discapacidad que le impide entonces poder realizar sus actividades de forma considerada y dentro del margen normal en el ser humano. Y los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo vienen siendo todos esos estudiantes en donde necesitan de manera muy importante el apoyo en alguna de esas áreas donde tienen una deficiencia o tienen una discapacidad, para que entonces con ayuda de ese tipo de apoyo puedan ajustarse a las exigencias curriculares correspondientes a su edad. A continuación, mi compañera Arelis. Vamos a hablarles a continuación sobre los alumnos con necesidades especiales. Las necesidades educativas especiales es cuando se requiere brindar una determinada ayuda especial a estudiantes que la requieran, por motivo de presentar dificultades mayores que el resto de sus compañeros para acceder al aprendizaje. Cuando los alumnos y alumnas tienen necesidades educativas especiales, van a mostrar dificultades en el aprendizaje, por ejemplo, en la adquisición de las habilidades básicas en un entorno normalizado en la escuela u otras instituciones educativas, dificultades de salud, sociales, emocionales o mentales. También dificultades de aprendizajes específicos como la lectura, escritura, comprensión de la información, necesidades sensoriales o físicas, discapacidad auditiva, visual, física, que estas pueden afectar la normalidad del desarrollo. También los problemas de comunicación para expresarse o entender lo que otros dicen. Y las condiciones médicas o de salud. Cada alumno en algún momento de su etapa formativa ha presentado alguna necesidad educativa sin que esto sea un problema a lo largo de su vida. Pero por otro lado, cuando se habla de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, nos referimos a todos los que requieren una atención especial privilegiada, que deriva de las circunstancias sociales, de alguna discapacidad física, psíquica o sensorial, que manifiestan trastornos graves de conducta, presentan también altas capacidades intelectuales o la incorporación tardía al sistema educativo, y se hace necesario brindar las atenciones educativas específicas con adaptaciones curriculares acorde a su edad. Su principal objetivo es que los alumnos puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales, intelectuales, sociales y emocionales, ya sea por un problema de aprendizaje, por una incorporación tardía al sistema educativo. Se requiere ser identificado y atendido de forma integral, siguiendo los principios de normalización e inclusión. Este principio de normalización comenzó a tomar presencia en las políticas de intervención sobre la discapacidad. Escamilla y Lagares proponen que para favorecer el desarrollo integral de los alumnos debe ser regulado por los principios de normalización e inclusión. Mencionan identificación temprana de sus necesidades, profesionales y materiales adecuados, adaptaciones, diversificaciones curriculares y programas específicos y colaboración con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro. Estas son algunas de las necesidades educativas especiales que presentan los alumnos. Discapacidad psíquica. Tiene que ver con el retraso mental, las limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa.
Los trastornos generalizados del desarrollo, como el autismo, trastorno de Rett y Asperger. La discapacidad sensorial tiene que ver con lo auditivo, como la sordera, y lo visual, la ceguera. La discapacidad motriz. Este trastorno puede ser transitorio o permanente a consecuencia de una deficiente funcionalidad en los sistemas musculares, impidiendo el ritmo evolutivo normal de estos. Estas deficiencias ocasionan una falta de control en las ejecuciones de los movimientos. Son de origen cerebral, como la parálisis cerebral, traumatismo cráneoencefálico, de origen espinal, como la espina bífida, de origen muscular, como las miopatías y distrofias musculares progresivas, y de origen óseo articular. Los alumnos con altas capacidades intelectuales son aquellos alumnos y alumnas que tienen un elevado rendimiento académico. Su coeficiente intelectual está por encima de 130. Se destacan en una o varias áreas asimilando rápidamente la información nueva para luego integrarla a los aprendizajes previos. Y los alumnos con integración tardía en el sistema educativo están bajo un nivel de competencia curricular por el proceder de un sistema educativo inferior o por no haber estado escolarizados en sus países de procedencia. También graves carencias lingüísticas por desconocimiento del idioma. Es importante que las instituciones, docentes, padres de familia y todos los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje comprendan estas necesidades que los alumnos están presentando. Hay que identificarlas a tiempo para poder atenderlas de una forma correcta. Asimismo, se debe habilitar los recursos necesarios para mejorar y favorecer el desarrollo integral de los alumnos, los que están presentando alguna dificultad según ya sea sus características personales y sus necesidades especiales, garantizando que puedan superarlas y alcanzar el aprendizaje significativo. Gracias. Para finalizar entonces, podemos plasmar las siguientes conclusiones. La primera de ellos es en base al concepto de diversidad, el cual es un concepto integrador, no excluyente, que no segrega y que suprime las fronteras de la exclusión a nivel educativo. Y esto conlleva a exponer a los alumnos a diferentes situaciones y distintos conocimientos que podrían adquirir en base a la diversidad propia de un ambiente escolar. Por otro lado, la falta de adecuación curricular que se presenta en las aulas de las instituciones educativas produce situaciones de exclusión para los alumnos con necesidades educativas especiales. El profesorado debe aprender a trabajar con la diversidad y buscar estrategias pedagógicas diversificadas, basadas en lograr consenso acerca de lo que debe ser común para todos, de hacer viable el progreso de todos y cada uno de sus alumnos. De igual manera, podemos mencionar que la cultura y el sistema de organización de muchos centros educativos dificulta que los profesores puedan desarrollar procesos de innovación y adaptación a la diversidad. Ahora bien, en cuanto a las recomendaciones, podemos mencionar las siguientes. Tener una mayor inversión presupuestaria en el rubro educación por parte del gobierno central, quien debe velar por una educación basada en ese entorno diverso existente en un aula escolar, en un centro educativo y en la sociedad. Igualmente, establecer estrategias y tomar decisiones que colaboren a establecer los cambios necesarios para que niños, jóvenes y adultos inclusive aprendan en una escuela para todos. Desarrollar e implementar planes curriculares que resalten las competencias indispensables para todos los alumnos. De igual forma, como docentes a futuro debemos tener las competencias necesarias para atender la realidad que se presenta en las aulas, realidad que impera cada día más con el pasar de los años. Muchas gracias, profesor.